en su bote trayendo, tomó su hombro en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David y le detuvo en poco, le detuvo, ¿qué dice? Le detuvo en poco, lo vio pequeño, porque era un muchacho rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo Pedro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes aquí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú no has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará, dice, en nuestras manos. En ese momento el infierno se activó, y la realidad es que la Biblia dice en el libro de Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y toda fuerza del enemigo. El objetivo de Satanás siempre ha sido destruir. La Biblia dice que él vino a hurtar, matar y destruir. ¿Él vino a qué? Él vino a hurtar, matar y destruir. Él va a tratar de todas las maneras de hacernos, retroceder, de intimidarnos, de paralizarnos, de anularnos en el sentido de la vida, pero también en el sentido de la fe. Podemos entonces ver esta escena. Vamos, en la casa de David, si se puede decir de esa manera, su papá toma aquel día una determinación. La determinación, estaba preocupado, habían pasado 40 días, la determinación que vaya al campo de batalla su hijo menor David, para que vea cómo están sus hermanos. Y esa mañana se levanta, le habla a David, toma algo de alimentos, lleva estos quesos, lleva estos panes, oye, y ve hasta el campo de batalla donde están tus hermanos. Quisiera saber de ellos, cómo están, cómo les ha ido, y si puedes traer alguna prenda, vamos, si hay alguna noticia de ellos, ¿qué hay de ellos? Ese es el punto, ¿qué hay de ellos? ¿Sabe que David jamás se imaginó que estaba ante la puerta de una gran oportunidad, hermanos? Y este es el punto. Muchas veces nosotros estamos ante las puertas de una gran oportunidad ante las cuales Dios quiere promocionarnos o quiere bendecirnos. Y esto yo quisiera que usted lo guardara ahí en su corazón. De pronto David, y aquí hay muchas cosas inmersas, es un pasaje muy rico con mucha enseñanza. Fíjese que David, hermanos, sumisamente, y este es un punto interesante, tomó aquellos quesos, aquellos panes, y decidió hacerle caso a su papá. Fue obediente. David era un chico sumiso. Llega David al campo de batalla. Si hubiera sido otro, pues que vaya otro, que vaya alguno de los criados. O porque yo siempre tengo que ir a los mandados. Yo fui el menor de mi casa. Yo no sé cuántos saben cómo se siente ser el más chico de la casa, el más pequeño, el que va por las sodas, el que hace todos los mandados, al que le dejan las tareas más delicadas, si se puede decir, de la casa. Pero finalmente David accede, y cuando llega, entonces David sale del escenario de su casa y se mete en el escenario donde está el escenario de guerra. Qué interesante es esto, mis hermanos. Hay algunas cosas, y yo le dije al principio cuando comencé a compartir con ustedes, que hay algunos factores que brillan, o que son patentes, o que son notorios, que hacen que los hombres alcancen grandeza o que tengan grandes logros en la vida. Fíjese, llama mi atención porque esta es algo muy interesante. Dice que cuando David llega y escucha que aquel hombre se levanta y empieza a maldecir, a Dios, y empieza a maldecir al pueblo de Dios, entonces dice que David se indigna, David se enoja y empieza a preguntar más acerca de él. Y hay algo que a mí me llama la atención. La realidad es que
David decía que nadie lo va a confrontar, que nadie va a ir a decirle a ese hombre que le quite unas rayitas, que le baje unas rayitas, que no sabe quién es Dios, el Dios omnipotente, el Dios grande, el Dios poderoso. Y al analizar la escritura y el pasaje en lo particular, yo veo algunas características que son interesantes, hermanos. Primero que nada, yo veo que David tenía un claro concepto de sí mismo, o tenía una clara identidad. ¿El por qué estoy hablando de estas cosas? Porque la realidad, hermanos, porque es importante el concepto que tú tienes de ti, porque eso te hace actuar y desarrollarte de una manera en particular. Cuando tú vas a la escritura y analizas a David, te vas a sorprender lo que él escribe acerca de Dios, porque la realidad, cuando nosotros hablamos de nuestra identidad, es Jesús quien ha confirmado en nosotros lo que somos. La Biblia nos dice que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos, sino que tengamos un concepto justo y equilibrado. La realidad es que nosotros hemos sido rescatados, perdonados, liberados, levantados. Hemos sido posicionados y estamos ahora en Cristo. Ese es el punto, hermanos. Y ahora lo que somos, lo somos por Dios. Y si hemos alcanzado cosas, solo es por Él. Pero qué importante es saber quiénes somos realmente en la vida y en la fe. Cuando tú sabes quién eres en la fe, entonces te vas a desarrollar equilibradamente en la vida. Te lo voy a repetir. Cuando tú sabes quién eres espiritualmente, que eres un hijo de Dios, que has sido perdonado, que tienes una relación con Dios, que Él es tu Padre, entonces te vas a desarrollar de una manera diferente en la vida a alguien que no sabe quién es en la vida y qué posición tiene delante de Dios. Cuando tú y yo abrimos la escritura, vamos a ver algunos 2 o 3 pasajes, hermanos, que a mí me dicen mucho acerca de lo que David pensaba de sí mismo y de Dios. Fíjese, por ejemplo, hay un salmo muy famoso, el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará reposar me hará yacer, y junto de aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Y empieza a decir una serie de cosas. Fíjese lo que está diciendo David: yo soy una oveja de Dios, Él me cuida, Él me sustenta, Él me bendice, Él me direcciona. Fíjese, nada más con esas cosas es suficiente para que usted, hermano, camine en la vida en victoria y en bendición. Por eso estoy diciendo que David tenía una clara identidad, quién era en Dios. Por ejemplo, vayamos al Salmo 100, versículo 3. Dice: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y luego, ¿qué dice allí? A ver, dígalo fuerte. Entonces yo soy pueblo de Dios. Y luego, ¿qué dice la segunda parte? Y ovejas, yo soy oveja de Dios, yo soy propiedad de Dios. A ver, dígale al que está enseguida: tú eres alguien especial para Dios. Por ejemplo, hay un pasaje más, porque esto es importante. Segunda de Samuel 7:23. Segunda de Samuel 7:23. Fíjese lo que está diciendo: y quién como tú, pueblo como Israel en la tierra, una gente por amor la cual Dios fue a redimirla por pueblo suyo y le puso por nombre, e hiciste por vosotros, oh Israel, grandezas, grandes y espantosas obras en tu tierra por amor de tu pueblo que tú redimiste. La versión 60 dice pueblo singular de Dios. Usted y yo somos el pueblo singular de Dios. Usted y yo somos el pueblo singular de Dios. Mateo es parte de ese pueblo singular de Dios. Luis es parte de ese pueblo singular de Dios. Hay veces el mundo te dice: tú no vales nada. Oye, tú no eres importante, tú eres un cero a la izquierda. Hay veces, hay voces que te dicen muchas cosas. Esas cosas David las escuchó en muchos lugares y en muchas ocasiones. Pero él tenía muy claro quién era en Dios. Cuando tú tienes claridad quién eres en Dios, entonces estás preparando un escenario para la vida. Pero si tú vas con culpabilidad, si tú vas caminando con todas esas cosas que son contrapeso a nuestra vida, tú no vas a despegar. Hubo muchas voces que a David le decían: vamos. Hubo muchas voces de desaliento, de desánimo, de crítica, pero David en ningún momento, hermanos, se dejó
intimidar por eso. La realidad es que cuando nosotros empezamos a caminar en el camino de Dios, la realidad es que tarde o temprano vamos a ser confrontados con las pruebas, y algunos ven este escenario como una prueba de fe o un desafío de fe. El hierro se tiembla en el fuego, y el cristiano es ahí donde es probado. Vamos, el cristiano en la prueba. Somos fortalecidos en este punto que estamos hablando. Segunda verdad en cuanto a David, hermanos. Es interesante. Entonces no se le olvide, es importante tener un claro concepto de nosotros mismos. Esto es muy importante. Es importante tener un concepto claro de nosotros mismos. Muchas veces hasta nosotros contribuimos para que nuestros hijos tengan un concepto equivocado de sí mismos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos, este no sirve para nada? ¿Cuántos le han dicho así a sus hijos? O a su esposo cuando está enojado, este es un inútil, yo no sé por qué me casé con él. Uy, mejor le sigo con David, ¿verdad? Estamos. Entonces, qué importante es tener un claro concepto de nosotros mismos. Segunda verdad en cuanto a David. David tenía un claro concepto de sus habilidades. Fíjese que David no perdió el tiempo como muchos. La realidad, hermanos, que todo lo que estuvo alrededor del tiempo que estuvo David en su casa, en este escenario, fue un tiempo preparatorio. Le voy a hacer una pregunta muy seria y espero que me la conteste. ¿Cuántos están conscientes o cuántos perciben que Dios tiene cosas más grandes para usted? Pues le voy a decir algo. Si este es el pensamiento, haga simple y sencillamente lo que David, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque David se preparó en lo secreto para su momento. Así de sencillo. David se preparó en lo secreto para su momento. Por ejemplo, hay algunos que dicen, me gustaría ser misionero, pero jamás han leído la Biblia, mis hermanos. O me gustaría ser pastor, no vienen a las clases, no vienen a la enseñanza. O me gustaría tener un ministerio, no vienen a la iglesia. Tenemos que ser congruentes, mis amados hermanos, con todo respeto se lo digo. Si Dios tiene algo para nosotros, nosotros debemos de encauzarnos en el propósito de Dios. David no estaba perdiendo el tiempo. Sabes que a mí me preocupa mucho, porque esto suele pasar mucho con los jóvenes. Sueñan con grandes ministerios, pero hay veces no tienen plataforma ni bases, ni un fundamento, y a lo mejor llegan las oportunidades, pero no están preparados, y simple y sencillamente, hermanos, se derrumba, se viene hacia abajo todo aquello. Pero usted tiene que encauzarse en el carril de Dios y en la forma de Dios, porque si no, hermanos, su sueño se puede convertir así como en una pesadilla. Fíjese, la realidad, David no solamente se estaba preparando para la guerra, porque dice que él cuidaba las ovejas, y en más de una ocasión él traía una onda, se metía a la piedrita, tenía que enfrentar a los animales salvajes, a los perros bravos, dice la Biblia, a los osos, a los leones. Y en algún momento dado él tuvo algunas luchas cuerpo a cuerpo, o los derrotó, siempre los venció. Pero David supo que Dios lo guardó y Dios lo preparó. Me llama mucho la atención, amados hermanos, que David no perdió el tiempo, y eso es lo interesante. Y es en esos tiempos de soledad y de anonimato donde salieron los mejores cantos de David. Él es el autor de muchos cantos. Los salmos, la mayoría son de David, salmos de David, expresan grandes verdades. Es interesante cuando vemos las habilidades. David conocía su potencial. La realidad, hermanos, nadie podía ver el potencial que tenía David. A lo mejor pensaban, él va a ser el pastorcito de ovejas, él va a ser el encargado de cuidar las chivas. Oye, él va a ser encargado de las cosas menores. Jamás pensaron que David podía llegar a ser capitán del ejército y mucho menos rey de la nación. Fíjese, en algún momento dado de la vida de David, cuando llegó el profeta a ungir a alguien como rey, el papá presentó a los 5 hermanos, pero menos a David. A David no lo invitaron. ¿Qué dije? ¿A quién no invitaron? A David no lo invitaron. Ni su papá creía en él.
Yo no sé si tu papá o tu mamá o tus hermanos te ven con pocas posibilidades para que triunfes en la vida, pero si hay algo que Dios ha estado hablando a tu vida, cultívalo, cuídalo, desarróllalo. Y no solamente estoy hablando de las cosas espirituales, sino estoy hablando de las cosas que competen a la vida. Que nadie robe tus sueños. La realidad es que cuando Saúl mismo, cuando se pone la cosa más difícil, hermanos, o cuando llega al campo de batalla, sus hermanos, en lugar de decirle: qué bueno que estás aquí, David, y qué bueno que tienes esas intenciones, dice que lo censuraron. Conocemos tu corazón, que hay soberbia. Por eso es que tú viniste para acá, dice, conocemos las intenciones, tienes sueños de grandeza, David. ¿Y qué decir del rey? Me refiero a Saúl, porque llegó el momento en que fue llevado David ante Saúl, porque andaba preguntando por qué nadie hacía algo. ¿Y sabes qué dijo el rey? Tú eres demasiado joven para enfrentarte a esa persona. Llama mi atención, hermanos, que la verdad es que David, hermanos, no se dejó intimidar. Se lo dije, que él se preparó en lo secreto y llegó el momento de la oportunidad, y él, la realidad, jamás se imaginó lo que sucedería de allí en adelante, hermanos. Eso es lo interesante, lo que pasaría posteriormente. Lo que me llama la atención, amado hermano, es que a pesar de que todo el mundo le puso límites, la realidad es que él no se dejó moverse de ese pensamiento. Él siguió firme. La pregunta es para usted en esta tarde. Yo no sé si usted está ante un desafío, yo no sé si usted está ante un problema. Fíjese, la frase Goliat ya lo usan en todas partes, y yo lo he escuchado, hay veces en el fútbol, cuando va un equipo de esos chafitas y se presenta a alguien que tenga mucha trayectoria, dicen: y aquí tenemos a David ante Goliat, como alguien grande con alguien pequeño. No te dejes intimidar, y te voy a decir dónde está la mayor oposición. La mayor oposición no la vas a encontrar afuera de ti, la vas a encontrar dentro de ti. Ay. A ver, dígale al que está enseguida: creo que te están hablando tú. ¿Cuántos de ustedes están pensando dejar la escuela? ¿Cuántos de ustedes están pensando dejar el trabajo? ¿Cuántos de ustedes están pensando dejar de hacer algo que saben que lo pueden hacer y que Dios los tiene ahí para que lo hagan? El mayor enemigo hay veces está dentro de nosotros mismos, nuestras limitaciones, nuestros temores y todas esas cosas, hermanos. Wow, qué impresionante se me hizo. No te dejes vencer por las voces extrañas, no te dejes persuadir, no te dejes convencer, mantente firme. Escucha los consejos sanos, los consejos buenos, escucha los que te alientan, pero las voces de desaliento y de desánimo, a esas no las escuches. A lo mejor te han dicho: es que yo no sé por qué tú estás al frente de un grupo de célula de mujeres, yo no sé por qué estás en este ministerio. O hay veces a lo mejor tú mismo te has preguntado: oye, yo no sé por qué estás ahí. Y a lo mejor en algún momento dado nos sentimos incapaces, y no somos capaces por nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Esa es la realidad, mis hermanos. Todos los que estamos aquí en algún momento dado vamos a estar en un escenario parecido, no ante Goliat, pero sí circunstancias que parecen gigantescas, que nos quieren detener y no nos dejan avanzar. Circunstancias que nos atajan el paso, situaciones, oye, a lo mejor barreras que nosotros mismos hemos construido. Satanás usa mucho la intimidación, pero David tenía un claro concepto del enemigo. David sabía que el enemigo es, la especialidad del enemigo es intimidarlo. Hay algo muy curioso en la escena, fíjese. Cuando Saúl escucha que alguien anda preguntando, lo manda a llamar, lo ve, dice: eres muy joven. Y David le empieza a decir un poquito de su experiencia. Le dijo: mira, mi señor, su siervo, en una actitud humilde, le dice: yo he estado preparándome, he estado pastoreando y he estado defendiendo los rebaños de mi casa. Me he confrontado, dice, con el león, con el oso. Los he confrontado cuerpo a cuerpo. Yo le quiero decir algo. Yo sé que en el sentido espiritual, lo dije desde el comienzo, mis hermanos,
Siempre existe una lucha que trata de oponerse delante de nosotros. Tenemos un enemigo que es una realidad. Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Pero también en la vida nos encontramos con circunstancias, hermanos, que son desafiantes y que se paran como gigantes. En ocasiones los desafíos nos intimidan también a los que somos líderes, a los que estamos enfrente de algo. En ocasiones los desafíos nos intimidan en la vida, hermanos, y nos quedamos paralizados, y ahorita vamos a ver eso. Y dice que David quiso caminar, probar, y no pudo avanzar, y simple y sencillamente le agradeció y decidió luchar con sus armas propias. Yo dije que importante es conocer las habilidades y lo que tenemos. David sabía con qué había sido capacitado, y lo que Dios le había dado, simple y sencillamente, hermanos, él iba a usar eso. Llega el momento de la confrontación, y cuando tú analizas el pasaje, ves que Goliat empieza a hablar palabras y palabras. Había intimidado por 40 días a toda una nación. De tal manera, hermanos, y yo le quiero decir que los israelitas o el pueblo de Dios eran gente de guerra, pero había sido tan efectiva, hermanos, la intimidación, que dice así textualmente: y todos los varones de Israel, 17:24, que veían al hombre, que lo oían y que lo veían, huían de la presencia y tenían gran temor. Pero ahora está este joven delante de Goliat. Vamos, las apuestas todas estaban a favor de Goliat. No había humanamente como esperanza. La realidad que empieza a maldecirlo, le empieza a decir que es un mocoso, que por qué no enviaron a un hombre verdadero. Empieza a decir una serie de cosas, y David está quieto, está serio, no se dejó intimidar. Aquí hay algo que es interesante. Fíjese que todo el pueblo huía, hermanos, y David salía a confrontar al enemigo. Todos huían. Y aquí yo quiero hablarle a los que están al frente de su casa: no le huyas a los problemas, no le huyas a los desafíos. Tienes que pararte firme en cuestiones de fe y en cuestiones de decisiones. No puedes pasar evadiendo situaciones. La realidad que todos retrocedieron y David solito se quedó al frente. Él no huyó, sino que confrontó las situaciones. Y aquí va una para los varones. Hay veces nosotros huimos a las responsabilidades y le decimos a nuestra esposa: soluciónalo tú. Tienes que, y tenemos que, tú y yo, solucionar esas cosas. O hay veces los aspectos espirituales, hermanos, los dejamos en manos de nuestros hijos o en manos de nuestra esposa. ¿Quieres que te diga una cosa? David, mientras todos huían, él se paraba firme. Yo no sé cómo estás, porque hay personas que ante la menor oposición, ni siquiera ante los gigantes, ante la menor oposición están retrocediendo. Cuando tienen algún problemita, ¿sabes qué dicen? Me quiero divorciar. Cuando les va mal el negocio, ¿sabes qué dicen? Lo voy a cerrar y me voy a ir a trabajar. Cuando no les va muy bien en las cosas espirituales, ¿sabes qué dicen? Ya no voy a ir a la iglesia. Estás retrocediendo y no estás avanzando. ¡Wow! Qué interesante está esto, hermanos. La realidad que de usted, ahorita mencioné a Mateo, mencioné a Luis y menciono a cada uno de ustedes. Usted y yo, hermanos, estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Si usted es creyente, tiene que pelear la buena batalla de la fe. Se lo voy a repetir: si usted es creyente, ya recibió a Cristo, hermanos. Yo no sé si se ha fijado en la listita que aparece en Apocalipsis, que ni los cobardes ni los incrédulos entrarán al reino de los cielos. Y eso tiene otra connotación, lo entiendo, pero habla de la cobardía, de no hacer las cosas que tenemos que hacer, mis amados hermanos. Somos responsables en nuestro momento, en nuestra casa y en nuestra iglesia. ¿Cómo necesitamos gente que dé, hermanos, un paso al frente en la iglesia? ¿Cómo necesitamos gente que se pare a orar? ¿Cómo necesitamos gente que esté comprometida? Gente que diga: vamos a luchar por la causa de Dios, vamos a pelear la buena batalla de la fe y no nos vamos a dejar intimidar. ¿Cómo necesitamos en la iglesia
personas que estén dispuestas a decir: vamos a pelear la buena batalla de la fe. Le voy a decir cuál es el problema. El problema es que muchas veces nuestro carácter no ha sido formado. La realidad es que vivimos por emociones más que por convicción. Empecé yo comenzando diciendo que David tenía un claro concepto de sí mismo, que David tenía un claro concepto de sus habilidades, que David se preparó para ese momento, pero que David, hermanos, tenía un claro concepto del enemigo, supo delante de quién estaba. Y Goliat le dijo muchas cosas: te voy a matar, te voy a destruir, no sirves para nada. Y David estuvo quietecito, no se movía. Pregunto: ¿hay cosas que te están intimidando? ¿Hay cosas que te están deteniendo? Qué impresionante es. David podía haberle dicho: tú eres grande y eres fuerte, cierto, pero es más grande nuestro Dios y nadie lo resiste. David le podía haber dicho: tú eres famoso, todos te admiran, pero eres barro, mi Dios es eterno y toda la creación le alaba. David le podía haber dicho muchas cosas: tú crees ser alguien, no eres nada, nuestro Dios es todopoderoso. Es en esos momentos, mis hermanos, que no se dejó intimidar. Vuelvo al punto: Goliat, el adversario, oye, y las circunstancias siempre te intimidan, y si estás intimidado, entonces vas a estar neutralizado. Volvamos al punto. David no se dejó intimidar. Oye, una persona intimidada está neutralizado. Una persona intimidada, hermanos, está lleno de temores. Una persona intimidada, oye, vive en angustia. Una persona intimidada está llena de desaliento. Una persona intimidada, hermanos, no puede ver el poder de Dios. Vuelvo al punto: todos en algún momento dado tendremos que enfrentar alguna circunstancia que parece como un gigante. Wow, ya casi acabo. Y aquí es lo importante: David tenía un claro concepto de Dios. Es más, David volteó a verlo y le dijo: ¿sabes? Que este día voy a ser testigo, y habló palabras. Este día voy a ser testigo de cómo vas a ser derrotado, y tú y todos tus ejércitos. En otras palabras, no se dejó intimidar. ¿Te imaginas esa escena? Y yo tengo la convicción que vino el Espíritu de Dios, que no era en sus propias fuerzas, no era un asunto de hombría, sino era algo que estaba siendo dirigido por Dios. Fíjese que cuando tú ves la vida de David es un hombre que conoce a Dios, que se relaciona con Dios. La fuente de nuestra fortaleza es Dios. La fuerza de nuestra vida es Dios, los que somos cristianos. La razón de vivir es Dios. Y por eso cuando tenemos problemas nos volvemos y nos levantamos y le decimos: gracias Dios, porque estoy de pie. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es por generaciones. David dice: Dios es bueno, Dios es justo, Dios es poderoso, Dios es santo, Él es varón de guerra, Él no ha perdido ninguna batalla. David expresa muchas cosas acerca de Dios. Estoy diciendo que David tenía un claro concepto de Dios. Ante los problemas, levanta tus ojos al cielo. Oye, ve lo que es Dios y quién eres tú. Eres un hijo de Dios. Llama mi atención, mis hermanos, que David mostró ser un hombre de fe. Tenía sus ojos puestos en el Señor. Oye, Jehová me librará de la mano del filisteo. Estaba hablando en fe, mis hermanos. Él no permitirá, en otras palabras, le dijo a Saúl, que yo sea derrotado. Tengo la certeza y la seguridad. No son mis fuerzas. Jehová, dice el versículo 17:37, el Señor me librará de la mano del filisteo. El Señor me librará, el Señor me bendecirá, el Señor me levantará, el Señor me sustentará. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi justicia, el Señor es mi escudo. Él es todo, sea su nombre glorificado. Dáselo bien fuerte. David hablaba el lenguaje de la fe.
se paró delante de ese personaje y le contestó con la palabra, y le contestó, dice en otras palabras, él conocía lo que estaba escrito: cuando los enemigos vengan y tú invocas a Dios, entonces los enemigos serán dispersos. Huyan delante de ti, oh Jehová, tus adversarios. Y hay otra cosa que estaba bien claro en la mentalidad, en el concepto espiritual de David. David sabía que estaba peleando las batallas a la manera de Dios. Lo leímos hace un momento, mis hermanos, y toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. 17:47 de este mismo capítulo. David entonces decidió usar lo que siempre había usado. Algo insignificante en las manos de Dios, hermanos, es algo poderoso. Algo pequeño en las manos de Dios puede hacer una transformación y un cambio, y puede ser un instrumento poderoso. Una piedra, escúcheme, una piedra, no más grande que esta, no más grande, fue suficiente para tirar al piso a aquel hombre que estaba blasfemando y hablando en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. Qué frágiles son los hombres, ¿eh? Una sola piedra. Llama mi atención que después de que ven, hermanos, que el gigante cae, David, hermanos, toma la espada del filisteo. Y ahí le va algo para que lo anote por ahí. La espada del filisteo, que había sido diseñada para matar al pueblo de Dios, es el instrumento que es usado para traer juicio contra los enemigos de Dios. Con esa misma espada David le cortó la cabeza al gigante. ¡Wow! Cuando eso sucedió, hasta ese momento, en el escenario de guerra, hermanos, estaban los dos bandos, los filisteos y estaba el pueblo de Dios. ¿Sabes qué sucedió? Que el pueblo de Dios se animó, se fortaleció y se levantó a enfrentar a sus enemigos. Y aquí hay una última lección. David inspiró a su generación. Y ahí les va una para todos los que somos papás. ¿Estamos inspirando o estamos desanimando a nuestras generaciones, hermanos? Porque lo que usted y yo hagamos, ellos lo están viendo. En Israel, cuando les hablan de las estrategias de guerra, ¿sabe de quién le hablan, hermanos? Les hablan de David. Y si algún día usted ve a Israel, lo van a llevar a la fortaleza de David. Y lo van a llevar y le van a decir: en este llanito David venció. David, una inspiración para su generación, porque tuvo un claro concepto de sí mismo, quién era. No tenía esos